revelado, el lamento sagrado de Jeremías y el impactante plan divino antes de Babilonia. En el tercer año del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino la palabra del Señor a Jeremías, hijo de Hilcías, el sacerdote. En aquellos días oscuros y llenos de corrupción, donde la luz de la justicia y la rectitud parecía haberse apagado, el clamor del joven profeta resonaba como un eco sagrado en las calles de Jerusalén. Los corazones de su pueblo estaban endurecidos, ciegos ante el abismo hacia el cual se dirigían. Antes de formarte en el vientre te conocí, le había dicho el Señor, sellando un destino que lo llevaría a ser voz para los que no querían escuchar. Jeremías, a la edad de 30 años, caminaba por las empedradas calles de la ciudad, sintiendo el peso de la desolación que lo rodeaba. Así dice el Señor, no temáis por lo que viene, proclamaba entre el bullicio del mercado, mientras la indiferencia se adueñaba de los corazones formando un muro entre ellos y Dios. Las risas burlonas de los nobles y el silencio de las multitudes eran el eco de su dolor. Con su voz desgarrada, clamaba por el arrepentimiento, esperando que un remanente despertara del letargo espiritual. Pero, en su lugar, solo hallaba rechazo. Una noche, mientras sus lágrimas se entrelazaban con la brisa nocturna, Dios lo llevó a recordar la antigua alianza. A través de visiones, Jeremías escuchó la voz del Señor. Ve y clama en los oídos de Jerusalén. Lleno de una nueva determinación, el profeta se enfrentaba a sus enemigos, la apatía y el pecado que reinaban entre su pueblo. La luz de la verdad brillaba como nunca antes, y su corazón ardía con el fuego de la revelación. Porque he aquí, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, resonaban las palabras divinas en su mente. Cuando la luna llena iluminó el cielo, Jeremías vio en su oración la sombra de Babilonia al acecho. El terror lo invadió, y con desesperación clamó, ¿por qué, oh Dios, les cuesta tanto volverse a ti? Pero, en su tristeza, escuchó una respuesta apacible, porque mis planes son de paz y no de mal. Esta revelación le otorgó nueva fuerza. Así dice el Señor, después de 70 años en Babilonia, yo os visitaré, urgió, añadiendo una chispa de esperanza en medio del juicio que venía. Era el momento crítico, el destello de luz en un tiempo de oscuridad. Las palabras de Jeremías empezaron a alterar la atmósfera de la ciudad, algunos miraban con curiosidad y otros con temor. Su lamento se convertía en un canto de esperanza para aquellos que se atrevían a escuchar. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Jeremías continuó su ministerio, llorando por un pueblo que, aunque ciego, anhelaba la redención. Sus lamentos se mezclaban en un canto de transformación que retumbaba en el corazón de Jerusalén. El plan divino se desplegaría, aún en medio de las sombras. La historia del pueblo de Dios estaba por llevarlos hacia un futuro de esperanza, y el eco del gran juicio anunciaba el comienzo de una nueva era de abundante gracia. ¿Qué sucederá cuando la tormenta finalmente estalle sobre Judá? La respuesta, aguardando en las páginas sagradas, se convertirá en un testimonio del amor perdurable de Dios. El viento soplaba fuertemente sobre Jerusalén, llevando consigo los ecos de la resistencia y la desesperación. Las palabras de Jeremías flotaban entre los muros antiguos, un llamado urgente a la acción divina. ¿Hasta cuándo, oh Dios, permanecerá tu pueblo en su rebelión?, clamaba el profeta, mientras las sombras de la noche se cernían sobre la ciudad. No podía ignorar el peso del futuro que aguardaba a su nación, un futuro que, si no se giraban hacia Dios, los sumiría en la calamidad. Una mañana, al despertar entre lágrimas, Jeremías se encontró ante el altar de su hogar, donde encendió una lámpara de aceite. En la penumbra, vio la figura de un ángel, intercediendo por la ciudad que había amado desde su juventud. El ser celestial le dijo con voz resonante, Jeremías, el Dios de Israel ha oído tu clamor. Ve y habla a la casa de Judá.
Ellos deben saber que en los lugares altos donde adoran, solo hay vacuidad. Su corazón ha sido endurecido por un pacto que han hecho con ídolos, su fe ha sido vendida por monedas de plata. Mientras el ángel se desvanecía en la luz, Jeremías sintió en su pecho que una angustia nueva lo abría a la esperanza. Con fe titilante, se levantó y caminó hacia el templo, donde una multitud se había reunido. Así dice el Señor, convertíos a mí, y yo me volveré a vosotros, proclamó, su voz resonando con una autoridad que no había conocido antes. Algunos en la multitud se detuvieron, sus corazones inquietos ante la súplica del profeta, mientras otros murmullaban en desdén, pero Jeremías, en medio del rechazo, escuchó un susurro en su espíritu que lo instaba a perseverar. No te desanimes, pues incluso las piedras pueden clamar si los hombres se niegan. Era un recordatorio de que la transmisión del mensaje de Dios no dependía de la aceptación del pueblo, sino de la fidelidad del mensajero. A medida que los días transcurrían, las visiones comenzaron a arremolinarse en su mente. Un fuego ardiente llenaba su ser, debía advertirles del inminente peligro. Así dice el Señor de los ejércitos, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, clamó, describiendo la inminente llegada de Babilonia, que sería como un instrumento de juicio. Los ojos de los nobles, una vez burlones, ahora estaban llenos de miedo. El eco del juicio se cernía sobre sus almas. Sin embargo, Jeremías también conocía la promesa divina. En su locura y dolor, había vislumbrado la redención. El tiempo de angustia es solo un paso para un futuro mejor, murmuró en su oración. Porque después de la tormenta, traeré a mi pueblo de vuelta a casa. Aunque la desesperación era palpable, la bondad de Dios brillaba a través de sus palabras, un recordatorio de que la aflicción no sería el final de su historia. Un día, mientras oraba en las cercanías del templo, se le acercó una anciana, su rostro surcado por las arrugas de los años de sufrimiento. Joven profeta, dijo, ¿hay aún esperanza para nosotros? Jeremías inclinó la cabeza y, con voz firme, respondió, sí, más allá de nuestro quebranto, la misericordia del Señor nos encontrará. Las revelaciones comenzaron a florecer. Cada palabra de advertencia que proclamaba era un grano de semillas de esperanza, plantadas en la tierra árida del corazón de Judá. Esperad en el Señor, porque Él tiene un plan, sus pensamientos son de paz y no de calamidad. Todo pasará, pero su fidelidad permanecerá para siempre. Así, entró en el templo una nueva e inquebrantable determinación. El lamento de Jeremías había despertado un eco de esperanza, respondiendo al divino propósito que Dios había trazado para su pueblo aún antes de que las sombras se alargaran. Pero, ¿qué haría el pueblo ante tal gracia ofrecida? La respuesta, suspendida en el aire, aguardaba en las decisiones de un corazón desgastado y cansado, y en la inminente revelación del plan soberano de Dios. Jeremías continuó su camino por las calles polvorientas de Jerusalén, su corazón palpitante con la urgencia de la misión divina. Cada paso resonaba con la carga de un mensaje que pocos querían escuchar, pero la voz del Altísimo ardía en su interior, como un fuego que no podía ser apagado. Escuchad, oh pueblo de Judá, exclamó en voz alta, atraído por la multitud que comenzaba a reunirse a su alrededor. Así dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20, las palabras vibraban en el aire caliente de la mañana, y entre la multitud se podía percibir una mezcla de incredulidad y esperanza. Algunos fueron tocados por la compasión de su mensaje, mientras otros se reían y se burlaban, despreciando las advertencias del profeta. ¿Qué saben de sufrimiento estos hombres de corazones endurecidos?, pensó Jeremías, recordando la visión del ángel y su deseo de ver a su nación redimida, pero así como su espíritu se oprimía por la resistencia, un rayo de comprensión le iluminó. Oh Señor, tú conoces sus corazones. En tu mano están los tiempos de la restauración y esas promesas que emergen de la bruma de la destrucción. La ansiedad que lo envolvía se transformó en una súplica ferviente, una conversación íntima con su Creador que solo él podía comprender en su profundidad. Mientras predicaba, los profetas de Baal se acercaron, con rostros llenos de desdén y arrogancia. ¿Dónde está tu Dios, Jeremías? ¿Dónde están las maravillas que Él ha hecho por ti?, gritaron, intentando desacreditar su mensaje. El profeta, sintiendo el peso de sus palabras, respondió con firmeza, así dice el Señor, mira que yo estoy contra los profetas que sueñan sueños vanos. Jeremías 23:32.
Un murmullo recorrió la multitud, algunos asintieron, y otros se sintieron aún más inseguros, pero entre la confusión, Jeremías recibió una revelación en oración, vislumbró un futuro en el que su pueblo, a pesar de sus errores, volvería a conocer la luz del camino correcto. Por 3 días clamaré por esta ciudad, había dicho el Señor a través de él. Jeremías sintió una profunda tristeza, pero también un destello de esperanza. Quizá, en la penumbra del juicio venidero, se prepararía el camino hacia un nuevo comienzo. Una voz clama en el desierto, recordó, un eco de sus propias convicciones. La promesa de Dios nunca fue en vano, y en su dolor, el profeta había empezado a comprender el esquema sagrado que se extendía más allá de su entendimiento. Era un proceso de purificación, un tiempo de pruebas que daría paso a la gloria. Decidió entonces salir a las puertas de la ciudad, al lugar donde el sufrimiento y el clamor se concentraban. Gente de Judá, venid, hay esperanza aún en medio de la desesperación. Regresad al Señor, porque su misericordia es infinita, y su fidelidad no se apartará de vosotros. Salmo 136. Cuando su voz resonó en los oídos de aquellos que pasaban, el rostro de algunos reflejó la convicción de que el tiempo de la gracia aún no había terminado. Sin embargo, la resistencia persistía, y una sensación de inquietud se cernía sobre el pueblo. El juicio aún estaba por venir, y las sombras de Babilonia se acercaban aunque el profeta no lo podía prever en su totalidad. Finalmente, Jeremías, sintiendo el peso del cielo sobre sus hombros, se detuvo. Señor, ¿cómo es posible que, en medio de esta inminente ruina, pueda florecer una nueva vida? Su grito resonó en el aire, un susurro que navegó las corrientes celestiales. La respuesta parecía distante, pero sabía que la revelación divina no se había completado. Él aguardaba, ansioso por el día en que las lágrimas se trocarían en júbilo, y el pueblo, restaurado, alzaría sus manos en alabanza. El futuro de Judá dependería de la aceptación de aquel llamado, y en la penumbra del destino incierto, Dios aún guardaba un secreto, una promesa que estaba a punto de revelarse. La pregunta ahora quedaba, ¿estarían dispuestos a escuchar la voz del que clama en el desierto? Entre sus corazones, el eco de averiguaciones resonaba, ¿cuál será el próximo paso del plan divino? El cielo se oscurecía con nubes cargadas de tormenta mientras Jeremías se aferraba a su fe, sintiendo que el peso de su llamado se hacía cada vez más pesado. La multitud, aunque aún incrédula, parecía percibir la carga en su voz. Bajo esa sombra creciente, el profeta discernía la desesperación de su pueblo y el eco de las promesas divinas que aún permanecían vigentes. Sin embargo, la advertencia era clara, así dice el Señor, si no oís estas palabras, vendrá el juicio. Jeremías 7:13, con su corazón consternado, Jeremías se volvió hacia la gente. Escuchad, oh pueblo. No ignoréis los caminos de justicia. El Señor llama a su pueblo a volver a Él. ¿Qué más debe suceder para que comprendáis? Su voz, como una trompeta en el desierto, buscaba abrir los ojos de aquellos que caminaban en tinieblas. En ese momento, un joven se adelantó, sus ojos llenos de confusión y la curiosidad palpitante en su pecho. Profeta, preguntó con voz temblorosa, ¿por qué hablas de juicio? ¿No es hora de que hablemos de esperanza? Jeremías, sintiendo la chispa de la fe en medio del escepticismo, respondió con ternura, muchacho, la esperanza florece en el arrepentimiento. Escuchar la voz de Dios es lo primero para encontrar el perdón. Mientras las palabras de Jeremías atravesaban las mentes y los corazones de la multitud, una brisa trajo consigo un susurro. Fue un mensaje aún más profundo de lo que el profeta había percibido. En ese instante, sus ojos se encontraron con lo que el cielo estaba dispuesto a revelar. En verdad os digo, continuó Jeremías, el Señor usará esta crisis para hacer brotar un nuevo pacto, un pacto donde su ley será escrita en los corazones de su pueblo. Jeremías 31:33. El pueblo comenzó a murmurar entre sí, algunos con fe y otros con resistencia. ¿Cómo podría surgir un nuevo pacto en medio de tal ruina? Jeremías sabía que aún estaba muy lejos de la comprensión completa del plan divino. Sintió en su ser cómo el Espíritu de Dios comenzaba a moverse entre el pueblo, desatando una poderosa intercesión que le empujaba a seguir insistiendo en la fe, a pesar de la amarga resistencia que enfrentaba. De repente, la multitud comenzaba a agitarse.
Algunos se acercaron, sus ojos de pronto llenos de lágrimas. Ayúdanos, profeta, clamaron, muéstranos la manera de volver al Señor. ¿Qué debemos hacer? Jeremías vio aquí el eco de la gracia divino. Reconoció que el tiempo del examen estaba acercándose, pero también la oportunidad de un verdadero avivamiento. Venid a la casa del Señor en ayuno y oración, exhortó, inclinemos nuestros corazones ante el Altísimo en busca de su perdón. Porque su compasión no se ha apartado de nosotros. Es el momento de arrepentirse, Joel 2:12. Las palabras del profeta parecían resonar como un tambor en los corazones dolidos, y una chispa de esperanza eclipsó la tristeza del juicio venidero. ¿Ves, oh pueblo? Les dijo Jeremías, sintiendo un fuego renovado en su interior. El Señor siempre busca restaurar a su pueblo. La destrucción nunca es su deseo, pero la pureza de nuestra relación con Él es vital. Pronto veréis su gloria, si respondéis a su llamado. Los rostros se volvían hacia él, nerviosos y expectantes, cuando de repente una voz resonó desde las sombras: Jeremías. No olvides las palabras de nuestro rey. Era el alto sacerdote, quien intentaba silenciar el clamor creciente. Pero Jeremías, consciente de que su tiempo era breve, se armó de valor. Así, en medio de la hostilidad y las voces burlonas, él continuó: Preparaos, oh pueblo, la noche podría ser larga, pero con la llegada del nuevo amanecer vendrá la purificación. Porque el Señor está en los albores de desplegar su plan de restauración. ¿No veis? Su mano está extendida, clamando por vosotros. El clamor del pueblo resonó aún más fuerte, un eco de rabia y humildad que se elevaba hacia el cielo. Pero, en lo más profundo del ser de Jeremías, una verdad cobró vida a través de su dolor: el plan de Dios es más grande que nuestro juicio, su propósito lleva dentro la semilla de nuestra salvación. En la quietud que siguió, un silencio tenso y sagrado descendió, mientras las almas clamaban por saber, ¿cuál será la naturaleza de este nuevo pacto que traerá la vida donde hoy hay ruina? Con cada palabra que Jeremías pronunció, un misterio divino comenzaba a revelarse, provocando en el corazón humano los cimientos de lo que estaba por venir. Con el eco de las palabras de Jeremías resonando en el aire, el pueblo comenzó a moverse, agitado por una mezcla de ansia y temor. La atmósfera cargada de inquietud parecía vibrar con la urgencia del mensaje que, como un fuego, se extendía de corazón a corazón. Ayúdanos a volver al Señor. Clamaban algunos, mientras otros se mantenían a la retaguardia, abrumados por su escepticismo. Jeremías, sintiendo el peso de su responsabilidad, levantó sus manos en un gesto de súplica. Si con todo vuestro corazón volvéis al Señor, lo hallaréis. Levantad vuestros ojos hacia Él, que está cerca, proclamó, su voz resonando con una intensidad que parecía atravesar el velo del tiempo. En su interior, la angustia y la esperanza se entrelazaban a medida que recordaba las palabras del pacto antiguo: yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Éxodo 6:7. A medida que sus palabras penetraban en la multitud, la brisa se intensificó, y el cielo pareció retumbar como si el mismo Señor respondiera desde las alturas. Jeremías sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si la revelación estuviera al borde de surgir. Escuchadme, oh pueblo, dijo con fervor: hay un lamento en el corazón de Dios por su tierra. Él llora por cada uno de vosotros que se ha alejado de su camino. Su deseo es reunir a sus ovejas perdidas, como un pastor fiel. Las lágrimas comenzaron a fluir entre los presentes, algunos se arrodillaron, otros levantaron sus manos al cielo, buscando un toque divino. El aire se llenó de un profundo sentido de necesidad, y el espíritu de intercesión emergió una vez más, como un río que buscaba su cauce. ¿No veis? El dolor que sentimos hoy es solo un eco de la tristeza de Dios, continuó el profeta. Pero también es un llamado a la esperanza, un llamado a la redención. Repentinamente, un anciano se hizo paso entre la multitud. ¿Cómo podemos confiar en esta promesa de un nuevo pacto, Jeremías?, preguntó, su voz llena de cansancio. Hemos sido despojados, llevados al desánimo. ¿Quién puede asegurarnos que habrá un mañana mejor? El profeta, sintiendo la carga de aquellos sufridos corazones, respondió con sinceridad. El Señor dice: he aquí, estoy haciendo nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Él no conoce el fracaso.
Su fidelidad es eterna, y su amor abunda. Pero para ver el nuevo pacto, debemos despojarnos de nuestras viejas vestiduras y caminar en su luz. La multitud comenzó a murmurar entre sí, el temor comenzaba a desplazarse por un destello de esperanza. Jeremías vio en sus rostros la aparición de una convicción, y el Espíritu de Dios le impulsó a ir más allá. Esta promesa de un nuevo pacto, continuó, será como un torrente, un manantial de vida que fluirá en medio de la calamidad. En estos días os será dado un nuevo corazón, y un nuevo espíritu pondrá dentro de vosotros. Ezequiel 36:26. Los murmullos crecieron hasta convertirse en un clamor de alabanza mientras algunos comenzaban a experimentar la transformación en sus corazones. A través de la indignación y la desesperación, el mensaje de Jeremías estaba tocando fibras profundas, despertando una sed de lo divino en medio de la sequía de su alma. Sin embargo, entre la multitud, el alto sacerdote se mantuvo firme, cruzando los brazos. ¿Por qué crees que Dios haría un nuevo pacto con un pueblo tan rebelde? Desafió, su rostro reflejando escepticismo y preocupación por la influencia de Jeremías. El profeta, con una mirada penetrante, respondió, porque la naturaleza de mi Dios es buscar lo perdido y restaurar lo quebrantado. Él no deja de lado a sus elegidos. Aún en el exilio, su gracia es suficiente para transformar la desesperación en esperanza. Romanos 11:5. Justo en ese instante, el cielo pareció abrirse, y un rayo de luz iluminó el rostro de Jeremías. Escuchad, bienaventurados, exclamó, la revelación del nuevo pacto está cerca, incluso en medio de la oscuridad. A través de las secuelas de Babilonia, el plan de salvación será llevado a cabo, y de entre nosotros, surgirá un Redentor. Prepárense. Porque la gloria de Dios será manifestada. Los corazones latían con ansia, y el murmuro creció más fuerte, a medida que una pregunta resonaba en sus mentes: ¿quién será este Redentor que traerá luz en la oscuridad? Jeremías sabía que el tiempo del cumplimiento se acercaba, y lo sobrenatural estaba a punto de invadir su realidad. En ese momento de fervor y clamor, el cielo y la tierra parecían estar en plena expectación, listos para recibir la promesa que traerá vida y renovación a su pueblo, mientras el eco de un nuevo pacto comenzaba a resonar, aguardando su revelación en el plan soberano de Dios. La multitud, electrificada por el fervor de las palabras de Jeremías, comenzó a moverse como uno solo, un volcán de esperanza a punto de erupcionar. Las manos alzadas hacia el cielo y los rostros impregnados de lágrimas eran reflejos de un pueblo ansioso por redimirse. De pronto, el ambiente se tornó sombrío cuando el alto sacerdote levantó su vara, opacando el clamor. Silencio, demandó, su voz resonando con la autoridad del templo, como un eco de las antiguas tradiciones que se debatían entre la fe y la incredulidad. ¿Acaso creéis que el Señor está en medio de nosotros cuando hemos servido a otros dioses? La desobediencia de nuestra nación ha traído esto sobre nosotros. ¿Qué prueba necesitáis para creer en su justicia, Jeremías? La multitud murmuró, algunos compartiendo la preocupación del sacerdote, otros inclinándose hacia la esperanza que brotaba de las palabras del profeta. Jeremías, sintiendo la presión de la oposición, alzó su mirada hacia el cielo, como buscando confirmación en lo alto. En ese momento, un viento suave pareció recorrer el lugar, trayendo consigo un susurro de paz. «Oh pueblo», comenzó, su voz aún reverberando con la potencia del mensaje divino, «no temáis. La justicia de Dios es como una espada afilada, pero su misericordia es un manto que cubre a los remanentes fieles. Él no ha olvidado a su pueblo, y aunque vuestras transgresiones son muchas, su amor es más grande que el abismo de vuestros pecados». Al escuchar estas palabras, el corazón del pueblo comenzó a responder, brotando una convicción renovada. Con una intensidad que parecía resonar en todo su ser, Jeremías añadió: «Escuchad, la restauración llegará, y con ella un nuevo pacto, un pacto escrito en los corazones y no en piedras. El Redentor que espero es también el pastor que viene a buscar lo que se había perdido». Hebreos 8:10. El tiempo pareció detenerse. Se sentía la presencia de Dios entre ellos, palpable y poderosa. Entonces, una joven del grupo, con la voz entrecortada por las lágrimas, dio un paso al frente. ¿Cómo sabremos que este Redentor vendrá? ¿Qué señales nos dará el cielo? El profeta la miró fijamente, sintiendo el peso de su anhelo por respuestas.
Las señales estarán en los que confían, en los que buscan su rostro con sincero corazón. Él se revelará a los humildes y a aquellos que claman por su nombre. He aquí, yo enviaré a mi mensajero delante de ti, Malaquías 3:1. Él vendrá, pero pregonad su nombre en medio de esta generación perversa. El alto sacerdote, observando la transformación en la multitud, se sintió acorralado. Su incredulidad lo mantenía atado, una pesada carga que lo drenaba. Es un amplio abismo entre nosotros y traer de regreso al pueblo a la luz. ¿Qué garantía hay de que no caeremos nuevamente en la derrota? Desafiando al profeta con su resistencia, pero Jeremías, firme en su llamado y lleno de la unción divina, replicó: es en la fragilidad humana donde se manifiesta el poder de Dios. Mi fuerza se perfecciona en la debilidad. 2 Cor 12:9. Así como el barro en manos del alfarero, seremos moldeados por su gracia, y de esta humillación se levantará la gloria del Altísimo. A medida que la multitud se llenaba de fervor, la luz del horizonte comenzaba a cambiar, sugiriendo la llegada del ocaso, pero también la promesa de un nuevo amanecer. Jeremías sintió que el tiempo del cumplimiento se acercaba aún más, y con un brillo en su mirada, anunció: pronto el lamento de nuestra esclavitud se convertirá en llanto de júbilo. Vendrá el día en que las mareas de la opresión se detendrán, y un nuevo canto llenará nuestras casas. ¿Podéis sentirlo? ¿Sentís que el viento de la redención está soplando entre nosotros? Los corazones palpitaban al ritmo de la promesa inminente, mientras un eco de respuestas divinas reverberaba en sus almas. Pero en las sombras del templo, un susurro maligno se agitaba, pues las fuerzas del desánimo y el temor acechaban como lobos en medio del rebaño. Más cuidad, oh pueblo, advirtió Jeremías, su voz ahora. Un murmullo severo, pues el desafío es grande, y la prueba inminente. El camino hacia la redención está sembrado de obstáculos, permanecer en la fe es la verdadera victoria. Pero recuerda esto, la luz de la restauración se acerca. Mientras las palabras se deslizaban en el aire, la multitud sintió una nueva inquietud. La pregunta seguía flotando: ¿qué más será revelado en el plan soberano de Dios? ¿Cómo manifestará su gloria en nuestros días? Así, lo inesperado seguía acechando, y la promesa aún estaba oculta, aguardando un momento en que todo sería revelado. La multitud se había dispersado poco a poco, pero el eco de las palabras de Jeremías aún resonaba en sus corazones. Como un manantial que brota en el desierto, la esperanza había encontrado resguardo entre la desesperación. Entretanto, en el templo, el alto sacerdote sumía su impotencia en un rencor profundo. La luz que reflejaba la fe de la gente le irritaba su incredulidad. Sintiéndose atrapado en un laberinto de emociones, se acercó a los escribas y ancianos, reclamando a voz en cuello: ¿vais a permitir que un profeta que asegura traernos redención nos lleve a la perdición? Hacemos memoria de lo que nos ha traído hasta aquí. Su desesperación era palpable, como la sombra de una tormenta que se acerca con vientos lacerantes. Sin embargo, los sabios del consejo, divididos entre el temor de Dios y su propia desconfianza, murmuraban entre ellos. Mientras tanto, Jeremías buscó refugio en un rincón del templo. Allí, las emociones desbordaban su ser. Se puso de rodillas, su rostro al suelo, clamorando al Señor: «Oh Señor, mi Dios. ¿Acaso no ves el quebranto de tu pueblo? Ellos esperan en ti, pero el peso de la desconfianza es pesado como plomo. Manifiesta tu poder entre ellos, infunde en ellos el deseo de amarte de nuevo». De pronto, un rayo de luz atravesó la oscuridad de su angustia. Una voz, suave y autoritaria, sonó en su interior: «Jeremías, no temas. He escuchado tu clamor. He levantado un remanente en medio de la prueba, y entre ellos encontraré una nueva expresión de mi pacto». Con renovado fervor, Jeremías se levantó, sintiendo la unción del Espíritu en cada uno de sus pasos. «Iré a hablar de nuevo ante el pueblo», se dijo a sí mismo, «pues la luz de esta promesa debe brillar con más intensidad». Se aproximó más a la multitud, que aún seguía dispersa, buscando consuelo en familias y amigos. El murmuro del pueblo se interrumpió al ver el brillo en sus ojos. «Oh Israel», exclamó Jeremías, el fervor desgarrando su garganta, «es tiempo de poner vuestra mirada en las alturas. La promesa de redención no es solo una historia para días pasados, es la verdad que hoy os llama a la reconciliación. Clama a mí,
y yo te responderé. Jeremías 33, 3. El Altísimo ya ha comenzado a hacer maravillas. Al oír estas palabras, muchos se reunieron de nuevo, sus corazones palpitando con una mezcla de temor y anhelo. Jeremías continuó, dejando que su voz vibrara con la autoridad divina: sabed que, aunque las dificultades llegan, la disciplina que atravesamos es el camino hacia la restauración. Mirad hacia los cielos y sed valientes, porque el Creador se moverá entre vosotros. En breve, se manifestará un nuevo pacto, uno que no solo será escrito, sino que será vivido. Al elevar la mirada, el profeta percibió una tormenta que se acercaba del norte, señal de que las dificultades no estaban muy lejos. Aún en la tempestad de esta prueba, reclamó compasión. Dios se levantará para salvar a aquellos que en él confían. Escuchad, porque el dolor de esta espera no será en vano. Pronto veréis a vuestro Salvador con ojos de fe. Con cada palabra que pronunciaba, la multitud se sentía menos abrumada. El eco de la fe estaba comenzando a reemplazar al temor. Pero, en las sombras, el alto sacerdote y sus consejeros se reunieron de nuevo, conspirando en silencio. Sus corazones estaban llenos de ira ante el crecimiento del fervor del pueblo. No permitiremos que este profeta, que dice hablar en nombre de Dios, nos lleve a la ruina, murmuró uno de ellos. Deberemos actuar antes de que sea demasiado tarde. El aire se llenó de tensiones invisibles. La multitud, a pesar de su fervor renovado, no sabía que la oposición acechaba con más fuerza. Jeremías, sintiendo la presión del momento, concluyó: no solo debéis orar, sino que debéis esperar la llegada del mensajero, el que traerá la restauración de Israel. Mas recordad, el camino hacia este milagro tendrá un precio, permanecer fiel ante las pruebas es la clave. Así, el eco de la revelación continuó resonando, y mientras la multitud volvía a la esperanza, la sombra de la profecía anunciaba un desenlace inminente. Y en los cielos, se escuchaba una voz profunda: la hora de cumplir el plan divino está cerca. ¿Preparará Israel su corazón para lo que ha de venir? Jeremías se encontró rodeado por un murmullo de voces que crecían en intensidad, una mezcla de temor y expectativa que se cernía sobre el pueblo como el humo de un sacrificio. En su corazón, el profeta sabía que la verdad de Dios debía ser proclamada con urgencia. Con un profundo respiro, levantó su voz, firme y resonante: escuchad, oh pueblo de Israel, porque las palabras de nuestro Dios son vida. En este tiempo de oscuridad, no cedáis a la desesperación, recordad que su mano no se ha acortado, ni su oído se ha endurecido. Mientras la multitud se reunía, el miedo a lo desconocido se mezclaba con un renovado deseo de esperanza. Las miradas se fijaban en él, como si de sus labios dependiera el futuro de sus almas. ¿Acaso olvidasteis las proezas de nuestro Dios en medio del desierto?, exclamó Jeremías. Recordad la fidelidad de aquel que nos guió con nube y fuego, quien abrió el mar y nos hizo caminar en tierra firme. Él aún puede hacer maravillas en nuestro tiempo. Al escuchar su exhortación, algunos comenzaron a alzar sus manos al cielo en un acto de súplica, mientras otros se arrodillaban, derramando lágrimas de arrepentimiento. Un viento suave y fresco soplaba, trayendo consigo un mensaje imborrable: la noción de un renacer, una oportunidad para retornar a la comunión con el Altísimo. No obstante, el alto sacerdote y su consejo, agazapados en la penumbra del templo, sentían el peso de la presión creciente. Esto no puede continuar, dijo uno de ellos, con voz amarga. Si permitimos que la gente escuche a Jeremías, perderemos nuestra influencia, nuestra autoridad. Debemos actuar ya. Su mirada se endureció al considerar el castigo hacia el profeta que había desatado una ola de fe que amenazaba sus corazones correos. El sacerdote miró hacia el lugar donde estaba Jeremías. En ese instante, sintió una punzada de miedo que cruzó su esencia. Sabía que lo que estaba en juego iba más allá de lo físico. Un destello de lo sobrenatural brilló en su mente como un rayo al borde de la tormenta. ¿Y si realmente es un mensajero de Dios? ¿Podemos dudar de su palabra y enfrentar las consecuencias? Mientras tanto, Jeremías, sintiendo la tensión que se acumulaba a su alrededor, se volvió hacia los congregados y continuó: el remanente que Dios ha prometido no será desvanecido. Aquellos que se arrepientan y busquen su rostro verán la gloria de nuestro Dios Redentor.
Clamad a él y dejad que se escuche la oración ferviente desde los corazones quebrantados. La multitud, ya afectada por el aire de expectativa, comenzó a clamar en unísono. Señor, ven a nosotros. Ten piedad de tu pueblo. Era un rugido de fe y angustia, un clamor que emergía desde las profundidades de sus corazones. En los cielos, el eco de sus súplicas llegó ante el trono. Los ángeles miraban con asombro mientras el Altísimo movía su mano poderosa. Jeremías, sintiendo la unción del Espíritu Santo, dijo: pronto, Dios revelará su plan en esta tierra. Las palabras antiguas volverán a cobrar vida, el corazón de este pueblo será transformado. El tiempo de la promesa se acerca. Y mientras los clamores reverberaban, una sombra se deslizaba desde el telón del templo, una figura que observaba desde la oscuridad, aguardando su momento, rellenando el aire con una atmósfera de temor y ansia. Casi en un susurro, Jeremías finalizó: no temáis, porque el poder de lo alto os acompañará. Pero advertid, os será pedido mucho, pues la llegada del tiempo es sagrada. Preparad caminos para el Señor, y todos los valles serán levantados. En un momento de silencio expectante, una voz resonó en el corazón del profeta: ¿preparará Israel su corazón para lo que ha de venir? La noche, oh pueblo, es oscura, pero vendrá el amanecer. Así, la historia de la redención comenzaba a desdibujarse en la mente de todos, tejiendo un futuro que desafiaba su realidad, mientras el pueblo se preparaba sin saber que lo que estaba por revelarse cambiaría su destino para siempre. Un murmullo resonó en la multitud, un eco de almas anhelantes que aguardaban la revelación de lo que el profeta prometía. Jeremías, sintiendo la presión de cada mirada sobre él, alzó su voz una vez más, un instrumento afinado en la sintonía celestial: escuchad, oh casa de Israel. La voz del Señor resuena en nuestros corazones. Mas no seáis dureza de servicio. Vuestras oraciones son como un incienso que asciende ante su trono. ¿Por qué habéis de ser un pueblo distante, cuando él busca a los quebrantados? Las palabras de Jeremías, como un torrente de agua viva, comenzaron a romper las barreras del miedo que oprimían el espíritu del pueblo. Se sintieron invadidos por una esperanza renovada y un deseo de transformación. Levantad vuestros ojos, instó, porque desde Sión viene salvación. Viene el tiempo en que el lamento se tornará en alegría. Quien siembra en lágrimas, con regocijo cosechará. Al escuchar estas palabras, algunos en la multitud se dejaron llevar por las emociones, y una ola de llanto colectivo surgió, suspendiendo el tiempo en un instante de comunión divina. Sin embargo, desde las sombras del templo, la angustia del alto sacerdote se convertía en tormento. Esto es peligroso, murmuraba entre dientes, su rostro crispado por la ira y la desesperación. Si esto continúa, no solo perderemos autoridad, sino también el sacro temor sobre este pueblo. Debemos paralizar esta revelación, antes de que se haga realidad. Pese a la conspiración del sacerdote, la luz del divino estandarte brillaba sobre el corazón de Jeremías. Sintiendo la creciente inquietud a su alrededor, volvió a centrar su atención en el pueblo. Vivid en la promesa que el Señor hizo a nuestros padres: Él no nos ha olvidado, y en el silencio de esta noche oscura, su voz aún susurra: ¿no te he llamado por tu nombre? Tú eres mío. El aire se electrificó con un profundo sentido de expectativa. Reflexionando sobre la fidelidad de Dios, Jeremías profetizó: así como Israel fue llevado a la esclavitud en Egipto, también habrá un tiempo de prueba que nos espera. Pero también un tiempo de liberación, cuando nuestra tierra florecerá y el sepulcro será convertido en vida. Sus palabras calaron hondo, y algunos en la multitud comenzaron a clamar: libéranos, Señor. Haz de nosotros un pueblo nuevo. Mas, entre las sombras, la figura oculta sonreía con desdén. Este profeta es un obstáculo que será removido, susurró, saboreando cada palabra, como un ladrón en la penumbra que acecha su presa. Aprovecharé este tiempo de confusión para sembrar el veneno de la duda. Jeremías, reinando en su convicción, proseguía: el tiempo de Dios es perfecto. Está escrito: he aquí, viene el día del Señor, cercano está, será un día de tinieblas y no de luz. Pero atentos, porque en la cima de la desesperación, aquel que clama, será escuchado. Y mientras una profunda quietud caía sobre la multitud, el eco de una antigua promesa resonó en el corazón de Jeremías.
Escuchad, oh pueblo, porque está escrito, aún en medio de su sufrimiento, Él levantará un estandarte de redención. No temáis, aunque la niebla de la opresión os rodee, el amanecer está a la vista. Antes de concluir, Jeremías sintió la urgencia del mensaje de su Dios. Pero oídme bien. Esta tierra será purificada, y solo aquellos que busquen a Dios de todo corazón verán la salvación. ¿Está listo Israel para el viaje que se avecina? La decisión está en vuestras manos. Preparad vuestros corazones. En ese momento de expectativa fervorosa, una voz resonó en el oído de Jeremías, como un susurro que traspasaba el tiempo: ¿estarás listo para ver el cumplimiento de la profecía? La sombra de Babilonia se cierne, pero en medio de la devastación, una luz brillará entre las tinieblas. El pueblo, atrapado entre el valor de la fe y la inminente adversidad, quedó en silencio, con el corazón palpitante por las promesas del Altísimo. En la intersección de la esperanza y la adversidad, la revelación del plan soberano de Dios comenzaba a tejerse. Mientras un futuro incierto aún aguardaba su momento de manifestarse. Mientras la multitud se disolvía en murmullos, Jeremías sintió el peso del cielo presionando sobre su corazón. ¿Qué haré, Señor?, se preguntó, en el silencio de su espíritu. ¿Cómo prepararé a este pueblo para lo que está por venir? Era una pregunta que resonaba con resonancia divina, un clamor que buscaba respuesta en medio del eco de las promesas. En la penumbra que cubría la ciudad, las palabras de su llamado reverberaban con mayor intensidad. El tiempo de juicio está cerca, y a través de la dolorosa purificación, el deseo eterno de Dios por su pueblo se revelará. En su mente, la clara visión de la restauración comenzaba a formarse como un mosaico de huesos secos que revivían a la vida. Ezequiel 37. Estas imágenes de renacimiento daban paso a la certeza de que la promesa de un nuevo pacto no era solo una esperanza, sino un hecho inminente. Con cada latido de su corazón, Jeremías se preparó para el cumplimiento del mensaje divino que debía dar a conocer. Escuchad, oh casa de Israel, proclamó, su voz resonando con el fervor de un profeta ungido. El Señor, el Dios de vuestros padres, está haciendo algo nuevo. Él está levantando un espíritu de renovación entre vosotros, un nuevo pacto que estará grabado en el corazón, no en tablas de piedra. Jeremías 31:33. Al oír esto, el pueblo comenzó a agitarse, los rostros de unos reflejaban la esperanza, mientras que otros aún titubeaban ante la idea de cambio. Las palabras de Jeremías habían calado hondo, algunos comenzaron a murmurar en aceptación, mientras otros se mantenían en la retaguardia, aferrados a su escepticismo. En este tiempo de incertidumbre, continuó, el quebranto servirá para acercaros a la verdad. Si buscáis al Señor con fe y sinceridad, llegaréis a conocer su perdón, su amor y su deseo de restauración, enfatizó, sintiendo la urgencia del momento. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, y su fidelidad es grande. Lamentaciones 3, 22-23. Las voces de esperanza comenzaron a ascender, unos a otros alentándose a orar, y Jeremías sintió el fluir del Espíritu como un río desbordante. Clamad a Él. Él está cerca, y en esta generación perdidiza, seréis testigos de su gloria. Los corazones de piedra serán transformados en corazones de carne, capaces de amar y obedecer. Ezequiel 36:26. El eco de la salvación resonó en los corazones de la multitud. De repente, una anciana, desgastada por el dolor, se levantó y compartió con lágrimas en sus ojos: «Profeta, ¿podéis orar por nosotros? Sabemos que hemos fallado, pero anhelamos su perdón y nuestra restauración». «Así sea», respondió Jeremías, sintiendo la oleada de intercesión. «Venid todos, y pongamos nuestras vidas delante del Señor. Él es fiel y justo para perdonar». En ese instante, la multitud se unió en un clamor unísono, un grito que atravesó la atmósfera, resonando en los cielos. Mientras sus almas se unían en esta invocación, la sombra del alto sacerdote se alzaba aún entre la multitud, observando con furia contenida. «Esto no puede continuar», murmuró, en la soledad de su rencor. «Debemos poner fin a este alboroto. No voy a permitir que sus palabras echen raíces en este pueblo». Pero Jeremías, lleno de la voz del Altísimo, continuó proclamando: «No temáis a los hombres que pueden matar el cuerpo, temed al que puede arrojar el alma en el infierno». Mateo 10:28.
Las palabras cortaron la niebla de la incredulidad, y entre los murmullos, algunos comenzaron a creer. Esta es la hora de despertar, pueblo de Judá. Transformad vuestros corazones. Rechazad el temor, porque el amor perfecto expulsa el temor. 1 Juan 4:18. A medida que Jeremías continuaba declarando la palabra de esperanza, sintió el soplo de la promesa renovándose a su alrededor. La voz del que clama en el desierto resonará. Y en esta gran ciudad, habrá un renacer de alabanza y un deseo colectivo de buscar al Señor. Porque en medio de la adversidad, Dios restaurará lo que se había perdido, las lágrimas de arrepentimiento comenzaron a caer, los corazones se abrieron, y entre ellos emergió un nuevo entendimiento. ¿Quién es este que habla con tanto poder y autoridad?, se preguntaban unos a otros. ¿Acaso podría ser el mensajero que nos revelará el camino hacia la luz? Entonces, el cielo se encendió con un destello de luz que iluminó el rostro de Jeremías, mientras el sonido de ángeles resonaba en su espíritu. Pronto habrá un Redentor que traerá vida de entre los muertos, exclamó en un momento de revelación. Porque en el corazón de Dios hay restauración y redención para su pueblo. El plan divino de restauración está en marcha, y lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. La multitud sintió el peso de la verdad y la promesa en su interior, el eco del nuevo pacto moraba en sus corazones. Así, entre susurros de promesa y desbandada de incredulidad, se dibujaba la manifestación de un plan soberano, aguardando ser revelado en el tiempo divino, y mientras las luces del atardecer parpadeaban en el horizonte, un escalofrío divino recorría el aire, como si la historia misma estuviera teniendo un nuevo comienzo. La pregunta ahora vibraba vibrante y viva en el corazón de cada alma: ¿cuál será el siguiente paso hacia el cumplimiento de este grandioso plan?